Laura trabajaba como enfermera desde hacía más de 10 años, y aunque había lidiado con muchos tipos de pacientes, ninguno había sido tan peculiar como doña Clara Ferrer. Esta mujer, una millonaria conocida por su imperio inmobiliario y su carácter implacable, había estado en estado vegetativo desde hacía un año tras un accidente automovilístico que, según la policía, había sido causado por un desperfecto mecánico. Laura había aceptado el trabajo porque la paga era excepcionalmente buena y la estabilidad del horario le permitía equilibrar su vida personal. Sin embargo, desde el primer día, sintió algo extraño en aquella mansión. La casa, ubicada en una lujosa urbanización, parecía sacada de una revista de arquitectura, pero tenía un aire gélido, casi hostil. Las paredes estaban llenas de retratos de doña Clara en diferentes etapas de su vida, siempre con una expresión altiva, como si controlara incluso desde el lienzo. Su hijo, Mauricio, era el único familiar vivo que quedaba, pero apenas visitaba. Laura notó que en la casa no había rastros de una vida familiar cálida. Todo era rígido y calculado. Laura atendía a doña Clara 6 días a la semana. Su rutina consistía en verificar los signos vitales, cambiar la alimentación por sonda, masajear sus extremidades para evitar la rigidez muscular y monitorear cualquier cambio en su condición. Lo extraño era que, aunque doña Clara no reaccionaba físicamente, Laura sentía como si la mujer supiera que estaba allí. Había algo en su presencia que resultaba inquietante, como si, de alguna manera, todavía estuviera consciente. A menudo, mientras ajustaba las almohadas o limpiaba la habitación, sentía que los ojos cerrados de doña Clara podían abrirse de un momento a otro. Pese a la tranquilidad del trabajo, Laura había notado ciertas tensiones en la casa. Mauricio, a pesar de ser el único heredero, parecía evitar a su madre. Cuando hablaba de ella, lo hacía con un tono indiferente, casi molesto. Era un hombre de unos 40 años, siempre vestido con ropa cara y conduciendo autos de lujo, pero con una actitud que no inspiraba confianza. Los pocos empleados de la casa murmuraban que Mauricio estaba endeudado hasta el cuello, pero nadie sabía exactamente en qué había gastado el dinero. Laura intentaba mantenerse al margen de los chismes, pero pronto se daría cuenta de que no podría ignorar lo que estaba ocurriendo. Aquella mañana, Laura salió más temprano de su casa. La ciudad estaba cubierta por una ligera neblina, y un presentimiento inexplicable la llevó a adelantar su rutina. Al llegar a la mansión, notó que las luces del despacho estaban encendidas, algo que nunca ocurría a esas horas. El despacho había permanecido casi inalterado desde el accidente de doña Clara, como si fuera un santuario en su memoria. Mauricio rara vez entraba allí. Al parecer, le recordaba demasiado a su madre. Dejó su abrigo y bolso en la cocina, y en lugar de ir directamente a la habitación de doña Clara, caminó hacia el despacho. La puerta estaba entreabierta, y desde el pasillo pudo escuchar voces. Reconoció de inmediato la de Mauricio, pero había otra voz más grave, que pertenecía a un hombre desconocido. Laura se quedó inmóvil, intentando no hacer ruido mientras escuchaba. «El testamento no se puede cambiar sin su firma», decía la voz desconocida, con un tono tenso. «Necesitamos una solución inmediata. Si sigue así, los acreedores vendrán tras todo lo que tienes». Mauricio respondió, sus palabras llenas de frustración. «No puedo esperar más. Si el doctor dice que no hay esperanzas, desconectarla será el único camino. ¿Qué más quieres que haga? No voy a perder todo lo que es mío». Laura sintió un nudo en el estómago. Aunque no podía ver lo que ocurría dentro del despacho, entendió lo suficiente. Mauricio estaba planeando desconectar a su madre de los aparatos que la mantenían viva, y aparentemente no por razones altruistas. La idea de que pudiera estar motivado por la herencia era perturbadora, pero no podía confrontarlo sin pruebas. Sin hacer ruido, Laura retrocedió lentamente hasta la cocina. Su mente iba a toda velocidad, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Aunque siempre había sospechado que Mauricio no era el hijo devoto que pretendía ser, nunca había imaginado algo tan despiadado.
Decidió actuar como si nada hubiera ocurrido y continuar con su trabajo, pero la inquietud no la abandonó durante todo el día. El día comenzó como cualquier otro en la mansión Ferrer. Laura llegó puntual, saludando al ama de llaves que ya comenzaba a limpiar los amplios salones. Mientras cruzaba los pasillos silenciosos y entraba en la habitación de doña Clara, el ambiente le pareció más pesado de lo habitual. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicarse. Sin darle mayor importancia, procedió a sus tareas diarias. Revisar los signos vitales, limpiar el área de los aparatos médicos y asegurarse de que doña Clara estuviera cómoda. Pero entonces, sucedió algo que la dejó helada. Mientras acomodaba las sábanas de la anciana, notó un leve movimiento en sus dedos. Fue apenas un temblor, tan débil, que casi lo atribuyó a su imaginación. Laura detuvo todo lo que estaba haciendo y se quedó observando la mano de doña Clara. Durante varios segundos no ocurrió nada, y justo cuando estaba a punto de convencerse de que había sido una ilusión, el dedo índice de la mujer se movió de nuevo, esta vez con mayor claridad. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza. Esto no puede ser un reflejo, pensó mientras se agachaba para observar más de cerca. Tomó la mano de doña Clara con delicadeza, tratando de estimular una respuesta. Nada ocurrió al principio, pero cuando susurró un suave «¿Me escucha, señora Clara?», la anciana movió el dedo una vez más. Era como si intentara comunicarse. Laura no sabía qué hacer. Había trabajado con pacientes en estado vegetativo antes y sabía que este tipo de movimientos podían ser simples espasmos musculares, pero algo en su interior le decía que no era el caso. ¿Y si doña Clara estaba más consciente de lo que todos creían? Decidió no mencionar nada a nadie por el momento. Primero quería confirmar que aquello no era una coincidencia. Ese día, después de terminar su turno, Laura fue directamente a casa y comenzó a investigar sobre los signos de recuperación en pacientes vegetativos. Descubrió que, aunque raro, había casos documentados de personas que mostraban actividad cerebral y movimientos leves mucho tiempo después de haber sido diagnosticadas. Esto encendió su curiosidad, pero también le hizo cuestionarse por qué nadie más en la mansión parecía haber notado algo. ¿O tal vez lo sabían y lo estaban ocultando? La pregunta la persiguió durante toda la noche. ¿Qué debía hacer? ¿Hablar con el médico de doña Clara? ¿Informar a Mauricio, el hijo de la paciente? Algo le decía que debía proceder con cautela, especialmente porque Mauricio siempre le había parecido demasiado interesado en la fortuna de su madre y muy poco en su salud. A la mañana siguiente, Laura llegó más temprano que de costumbre, decidida a observar a doña Clara con más atención. Mientras realizaba sus tareas matutinas, sus ojos no se apartaban de la mujer postrada en la cama. Fue entonces cuando notó otro detalle que había pasado desapercibido antes. Los ojos de doña Clara, aunque cerrados, parecían moverse ligeramente bajo los párpados. Laura recordó haber leído que este era otro posible indicio de actividad cerebral. Sin embargo, lo más extraño ocurrió cuando encendió la televisión de la habitación, como hacía todos los días para generar un ambiente más ameno. En el momento en que las noticias comenzaron a sonar, el dedo de doña Clara se movió nuevamente, pero esta vez con más intención, casi como un pequeño golpe sobre la sábana. Laura no pudo evitar sentirse emocionada y aterrorizada al mismo tiempo. Si doña Clara estaba intentando comunicarse, ¿qué estaba tratando de decir? ¿Y por qué ahora, después de un año de silencio absoluto? Laura se prometió a sí misma que encontraría respuestas, aunque algo le decía que esto solo era el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Era una mañana tranquila en la mansión Ferrer. Laura había llegado temprano como de costumbre y se dirigió a la habitación de doña Clara. Las cortinas dejaban entrar un tenue rayo de luz, iluminando el rostro de la anciana postrada en la cama. Laura, como siempre, comenzó su revisión diaria. Ajustó las sábanas, verificó los equipos médicos y tomó los signos vitales. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato.
Mientras acomodaba el brazo izquierdo de doña Clara, sintió un leve temblor en sus dedos. Al principio, pensó que se trataba de un reflejo involuntario, algo común en pacientes en estado vegetativo. Sin embargo, cuando retiró su mano, los dedos de doña Clara volvieron a moverse. Era un movimiento pequeño pero deliberado, casi como si estuviera tratando de señalar algo. Laura detuvo todo lo que estaba haciendo y se inclinó hacia ella. «Señora Clara, ¿puede oírme?», preguntó en un susurro, intentando mantener la calma. No obtuvo una respuesta inmediata, pero notó que los párpados de doña Clara temblaban ligeramente, como si luchara por abrir los ojos. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que doña Clara estuviera consciente, atrapada en su propio cuerpo, y nadie lo hubiera notado antes? Decidió realizar un pequeño experimento. Tomó suavemente la mano de doña Clara y le dijo: «Si puede oírme, trate de mover los dedos de nuevo». Durante un momento que pareció eterno, nada ocurrió. Laura estaba a punto de rendirse cuando, de repente, el dedo índice de doña Clara se movió. No fue un temblor involuntario, era un movimiento claro, intencional. Laura se llevó la mano a la boca conteniendo un jadeo de sorpresa. «Esto no es normal», pensó mientras su mente comenzaba a analizar lo que acababa de presenciar. Sabía que los movimientos espontáneos podían ser una reacción neurológica básica, pero este parecía diferente. Era como si doña Clara estuviera intentando romper el silencio que la había mantenido prisionera durante meses. Laura decidió quedarse más tiempo en la habitación para observarla de cerca. Durante el resto de la mañana, Laura notó otros pequeños cambios. Cada vez que ajustaba los monitores o hablaba en voz alta, doña Clara parecía reaccionar de alguna manera. Un leve movimiento de la cabeza, un parpadeo más prolongado, incluso una respiración más profunda. Era como si estuviera luchando por comunicarse, tratando de hacerse notar en un mundo que había asumido que ya no podía interactuar. Mientras tanto, una inquietud crecía en el interior de Laura. ¿Por qué los médicos no habían notado estos signos? ¿Había estado doña Clara mostrando estas señales todo este tiempo y habían sido ignoradas? O peor aún, alguien en la familia, quizás Mauricio, sabía de esto y había hecho todo lo posible para ocultarlo. Era una mañana tranquila en la mansión Ferrer. Laura había llegado temprano como de costumbre y se dirigió a la habitación de doña Clara. Las cortinas dejaban entrar un tenue rayo de luz, iluminando el rostro de la anciana postrada en la cama. Laura, como siempre, comenzó su revisión diaria. Ajustó las sábanas, verificó los equipos médicos y tomó los signos vitales. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato. Mientras acomodaba el brazo izquierdo de doña Clara, sintió un leve temblor en sus dedos. Al principio, pensó que se trataba de un reflejo involuntario, algo común en pacientes en estado vegetativo. Sin embargo, cuando retiró su mano, los dedos de doña Clara volvieron a moverse. Era un movimiento pequeño pero deliberado, casi como si estuviera tratando de señalar algo. Laura detuvo todo lo que estaba haciendo y se inclinó hacia ella. «Señora Clara, ¿puede oírme?», preguntó en un susurro, intentando mantener la calma. No obtuvo una respuesta inmediata, pero notó que los párpados de doña Clara temblaban ligeramente, como si luchara por abrir los ojos. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era posible que doña Clara estuviera consciente, atrapada en su propio cuerpo, y nadie lo hubiera notado antes? Decidió realizar un pequeño experimento. Tomó suavemente la mano de doña Clara y le dijo: «Si puede oírme, trate de mover los dedos de nuevo». Durante un momento que pareció eterno, nada ocurrió. Laura estaba a punto de rendirse cuando, de repente, el dedo índice de doña Clara se movió. No fue un temblor involuntario. Era un movimiento claro, intencional. Laura se llevó la mano a la boca, conteniendo un jadeo de sorpresa. «Esto no es normal», pensó mientras su mente comenzaba a analizar lo que acababa de presenciar.
Sabía que los movimientos espontáneos podían ser una reacción neurológica básica, pero este parecía diferente. Era como si doña Clara estuviera intentando romper el silencio que la había mantenido prisionera durante meses. Laura decidió quedarse más tiempo en la habitación para observarla de cerca. Durante el resto de la mañana, Laura notó otros pequeños cambios. Cada vez que ajustaba los monitores o hablaba en voz alta, doña Clara parecía reaccionar de alguna manera. Un leve movimiento de la cabeza, un parpadeo más prolongado, incluso una respiración más profunda. Era como si estuviera luchando por comunicarse, tratando de hacerse notar en un mundo que había asumido que ya no podía interactuar. Mientras tanto, una inquietud crecía en el interior de Laura. ¿Por qué los médicos no habían notado estos signos? ¿Había estado doña Clara mostrando estas señales todo este tiempo y habían sido ignoradas? O peor aún, alguien en la familia, quizás Mauricio, sabía de esto y había hecho todo lo posible para ocultarlo. Esa noche, Laura no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de doña Clara y el movimiento de su dedo índice. Decidió revisar las notas médicas de la anciana, algo que llevaba semanas queriendo hacer pero que no había considerado prioritario. A través de su acceso al sistema, revisó los informes recientes de los doctores que supervisaban el caso. Lo que encontró la dejó perpleja. En un informe fechado hacía unos meses, se indicaba que había una leve actividad cerebral detectada en uno de los exámenes de doña Clara. Sin embargo, el informe concluía que no era significativo y no requería mayor seguimiento. Actividad cerebral no consistente con recuperación funcional eran las palabras exactas. Laura cerró el documento y apretó los dientes. Sabía que aquello no era una simple omisión. Parecía una decisión deliberada para minimizar el progreso de la anciana. A la mañana siguiente, Laura se dirigió a la habitación con una nueva determinación. Encendió la televisión, como solía hacerlo para crear un ambiente más relajado, y seleccionó un canal de noticias. Mientras las voces del noticiero llenaban el aire, doña Clara volvió a reaccionar. Sus párpados se movieron con más fuerza y su respiración se aceleró. Pero fue lo que ocurrió después lo que convenció a Laura de que esto no era coincidencia. Cuando mencionaron el nombre de Mauricio en la televisión, el dedo de doña Clara golpeó suavemente contra la sábana. «Está tratando de advertirme», murmuró Laura en voz baja, inclinándose hacia ella. Pero antes de que pudiera pensar en su próximo paso, escuchó un ruido en el pasillo. Alguien se acercaba. Laura se apresuró a apagar la televisión y fingió estar ajustando los monitores médicos, justo cuando Mauricio apareció en la puerta. Su mirada era inquisitiva, casi amenazante. «¿Todo bien aquí?», preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Todo normal», respondió Laura, manteniendo la calma mientras su corazón latía con fuerza. «Doña Clara está estable». Mauricio asintió, pero sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera buscando algo fuera de lugar. Laura notó que su presencia era más que una simple visita. Parecía estar verificando que no hubiera sorpresas. «Avísame si ocurre algo extraño», dijo finalmente antes de salir. Laura se quedó inmóvil por unos segundos después de que él se fue. Ahora estaba segura de dos cosas. Doña Clara estaba intentando comunicarse, y Mauricio tenía motivos para asegurarse de que nadie más lo descubriera. Decidida a encontrar más pistas sobre el estado de doña Clara, Laura comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles en la habitación de la mujer. Con la sospecha de que la anciana estaba intentando comunicarse, Laura se propuso buscar cualquier elemento que pudiera dar más contexto a su situación. Así fue como, mientras organizaba las pertenencias en los cajones del buró junto a la cama, encontró algo inesperado. Un pequeño diario de cuero escondido bajo un montón de pañuelos antiguos. El diario estaba claramente desgastado, con las esquinas dobladas y manchas en algunas páginas, como si hubiera sido consultado con frecuencia. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
¿Por qué doña Clara había escondido algo así tan cuidadosamente? Dudó por un momento antes de abrirlo. ¿Estaba invadiendo la privacidad de su paciente? Sin embargo, su instinto le dijo que lo que estaba a punto de descubrir era importante, quizá incluso vital. Las primeras páginas contenían entradas bastante comunes, listas de tareas, recordatorios de reuniones y notas sobre decisiones empresariales. Sin embargo, a medida que avanzaba, el tono del diario comenzó a cambiar. En entradas fechadas poco antes del accidente, doña Clara escribía con un lenguaje cargado de preocupación y desconfianza. Hablaba de problemas con su hijo, Mauricio, y de cómo había comenzado a sospechar de sus intenciones. En una entrada particularmente alarmante, doña Clara relataba una discusión que tuvo con Mauricio sobre un préstamo de dinero. Al parecer, él había acumulado deudas millonarias por malos negocios y apuestas, y cuando su madre se negó a seguir financiándolo, él reaccionó con ira. «No sé si puedo confiar en él», escribió en una de las páginas. «Su comportamiento ha cambiado, y su desesperación es palpable. He tomado precauciones con el testamento, pero tengo miedo de que algo terrible pueda suceder». Laura sintió un nudo en el estómago al leer estas palabras. Todo parecía apuntar a que doña Clara ya había temido por su seguridad antes de su accidente. ¿Era posible que Mauricio estuviera involucrado? ¿Y si lo que había ocurrido no fue un accidente, sino un intento de asesinato? La enfermera cerró el diario con manos temblorosas y lo guardó en el lugar donde lo había encontrado. Sabía que debía actuar con cautela. Si Mauricio estaba dispuesto a dañar a su propia madre por dinero, ¿qué haría si descubría que Laura sabía la verdad? Esa noche, Laura apenas pudo dormir. El contenido del diario no dejaba de rondar su mente. Decidió que, al día siguiente, comenzarían a observar más detenidamente los movimientos de Mauricio en la casa. Además, estaba decidida a monitorear cualquier otra señal de doña Clara. Si la anciana realmente estaba consciente, tal vez podría ayudar a revelar lo que había ocurrido. Sin embargo, Laura no podía evitar sentir que el simple acto de haber encontrado el diario ya la había puesto en peligro. Por la mañana, cuando regresó a la mansión, encontró a Mauricio en el despacho, hablando por teléfono con alguien. Su voz era baja, pero Laura logró escuchar fragmentos de la conversación. «Tiene que ser pronto. No podemos arriesgarnos más tiempo. Haré lo necesario». Aunque no podía entender el contexto completo, estas palabras la llenaron de temor. ¿Qué estaba planeando Mauricio? ¿Y qué papel jugaba doña Clara en sus planes? Laura sabía que estaba en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Laura decidió quedarse más tarde de lo habitual aquella noche. Usó como excusa la necesidad de monitorear algunos de los signos vitales de doña Clara. En realidad, su intención era vigilar los movimientos de Mauricio y, si era posible, proteger a la anciana de cualquier intento de daño. Conforme avanzaba la noche, la mansión se sumió en un profundo silencio, con apenas el ruido del viento sacudiendo las ventanas. Laura sentía que cada sombra en los pasillos podía esconder algo siniestro. Cerca de la medianoche, mientras revisaba el equipo médico de doña Clara, Laura escuchó un ruido que provenía del pasillo. Apagó la lámpara de la habitación y se quedó inmóvil, con los oídos atentos. Pasos. Lentamente, alguien caminaba hacia la habitación de la anciana. Laura sintió su corazón acelerarse. Sabía que no era el ama de llaves ni ninguno de los otros empleados. Todos ellos habían salido hace horas. Desde su escondite, vio la figura de Mauricio entrando en la habitación. Llevaba algo en la mano, que a la luz tenue parecía una jeringa. Laura contuvo el aliento mientras lo observaba acercarse a la cama de su madre. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Estaba intentando desconectar a doña Clara de una vez por todas, y probablemente planeaba hacerlo parecer un fallo natural de los aparatos médicos. Laura salió de su escondite de un salto, encendiendo la luz de la habitación. «¿Qué estás haciendo?», exclamó con voz firme. Mauricio se sobresaltó, soltando la jeringa que llevaba en la mano.
Trató de justificarse, balbuceando algo sobre administrar un calmante, pero Laura no le creyó ni por un segundo. «Esto es un crimen, Mauricio, y lo sabes. No voy a permitir que hagas daño a tu madre». Mauricio intentó intimidarla, acercándose con una mirada llena de furia, pero Laura no retrocedió. En ese momento, la voz débil de doña Clara rompió el silencio. «Laura», murmuró, apenas audible, pero lo suficiente para detener a Mauricio en seco. Era la primera vez en más de un año que la anciana pronunciaba palabra alguna. El suave murmullo de doña Clara resonó en la habitación como un trueno. «Laura». La palabra era apenas un susurro, pero suficiente para detener a Mauricio, quien se quedó petrificado, mirando a su madre como si hubiera visto un fantasma. Laura, por su parte, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había estado convencida de que doña Clara era capaz de percibir lo que ocurría a su alrededor, pero escuchar su voz después de un año de completo silencio era algo que jamás habría esperado. «¿Madre?», exclamó Mauricio con una mezcla de incredulidad y miedo en su voz. Dio un paso hacia la cama, pero Laura se interpuso rápidamente, bloqueando su camino. «No la toques», le ordenó con firmeza. La expresión de Mauricio cambió de sorpresa a enojo en cuestión de segundos. «No sabes con quién estás jugando, Laura. Esto no es asunto tuyo». Laura lo ignoró y se inclinó hacia doña Clara, tomando su mano con delicadeza. «Señora Clara, si puede escucharme, por favor, intente moverse de nuevo», le dijo con suavidad. La anciana pareció esforzarse. Su mano tembló ligeramente y sus párpados se agitaron. Aunque su recuperación parecía estar en una etapa muy inicial, esto era una señal clara de que estaba más consciente de lo que Mauricio o los médicos habían hecho creer. El rostro de Mauricio se volvió pálido y de repente, sus ojos se llenaron de una furia incontrolable. «No puedes arruinar esto, no ahora», gritó, y antes de que Laura pudiera reaccionar, se lanzó hacia ella, empujándola contra la pared. Laura cayó al suelo, golpeándose el hombro, pero no dejó de gritar: «Déjala en paz, sé lo que planeas hacer». En ese momento, algo inesperado ocurrió. Doña Clara, con una fuerza que parecía imposible para alguien en su estado, intentó levantar el brazo y señaló hacia la mesa donde Laura había dejado su teléfono móvil. Laura entendió el gesto al instante. Rápidamente, mientras Mauricio estaba distraído, se arrastró hacia el dispositivo, lo desbloqueó y comenzó a grabar. «¿Planeas matarla como intentaste hacerlo la primera vez?». Laura lanzó las palabras como un golpe, esperando provocar una reacción. Mauricio se detuvo de golpe, como si su cuerpo hubiera quedado congelado. Sus ojos se llenaron de furia, pero también de miedo. «No sabes de lo que estás hablando», respondió con voz temblorosa, aunque la verdad estaba escrita en su rostro. Laura continuó grabando mientras lo enfrentaba. «Sé lo del accidente. Sé que tú manipulaste los frenos del coche de tu madre para quedarte con la fortuna. Y ahora que está mostrando signos de recuperación, tienes miedo de que lo recuerde y te desenmascare». Mauricio, acorralado, comenzó a balbucear. «Ella no iba a dejarme otra opción, me iba a desheredar, me lo dijo. No podía perderlo todo». Finalmente, la verdad salió a la luz. Mauricio confesó que había alterado los frenos del coche de doña Clara el día del accidente, esperando que su muerte pareciera un trágico error. Sin embargo, nunca imaginó que sobreviviría, aunque en estado vegetativo. Durante el último año, había vivido con el temor de que algún día su madre despertara y recordara lo que había ocurrido. Laura, aún grabando, se levantó lentamente y lo miró directamente a los ojos. «Tu madre te dio todo, y tú quisiste arrebatárselo todo. Pero no voy a permitir que esto quede impune». En ese momento, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. El ama de llaves, alarmada por los gritos, irrumpió en la habitación. Mauricio intentó justificar su presencia allí, pero Laura no le dio tiempo. «Llama a la policía»,
le dijo al ama de llaves, mostrándole el teléfono con la grabación. Todo está aquí. Mauricio intentó matarla y lo acaba de confesar. Mauricio, al verse acorralado, intentó huir, pero el ama de llaves bloqueó la salida. Laura permaneció junto a doña Clara, quien seguía esforzándose por moverse, como si intentara confirmar todo lo que su enfermera estaba diciendo. Era evidente que aún le quedaba un largo camino hacia la recuperación, pero esta noche había sido el primer paso para recuperar no solo su vida, sino también su dignidad. La confesión de Mauricio no llegó como un acto noble de arrepentimiento, sino como un estallido emocional cargado de furia, desesperación y miedo. Laura, aún sosteniendo su teléfono móvil con la grabación en curso, lo observaba detenidamente mientras él daba vueltas en la habitación, buscando una salida que no existía. El ama de llaves bloqueaba la puerta, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación, mientras doña Clara, desde su cama, hacía pequeños movimientos con sus dedos, como si intentara dar fe de lo que estaba ocurriendo. «No sabes nada de mí», gritó Mauricio con las manos temblando y el rostro enrojecido. «Toda mi vida he tenido que soportar las expectativas imposibles de esa mujer. ¿Crees que fue fácil crecer siendo su hijo? Nunca fui suficiente para ella. Todo lo que hacía era criticarme, controlar cada decisión que tomaba. Y cuando le pedí ayuda, cuando realmente la necesité, me dio la espalda». Laura no parpadeó. Cada palabra que salía de la boca de Mauricio era más incriminatoria que la anterior. Y aunque intentaba justificar sus acciones, estaba claro que no había arrepentimiento genuino en él. Su rabia no era solo contra su madre, sino también contra la vida que él sentía que le había arrebatado todo. «Ella me obligó a esto», continuó, señalando a doña Clara. «Se negó a ayudarme cuando estaba hundido en deudas. ¿Sabes lo que es tener a gente peligrosa persiguiéndote? Amenazando con destruirte si no pagabas. No tenía otra opción. Y sí, lo admito, manipulé los frenos de su coche, pero nunca pensé que sobreviviría. Nunca pensé que me perseguiría incluso desde una cama». La habitación quedó en silencio por un instante, roto solo por la respiración agitada de Mauricio. Laura se acercó lentamente, asegurándose de mantener una distancia segura, y habló con una calma que lo desarmó. «No era su dinero lo que querías, Mauricio. Era control. Creías que eliminándola podrías librarte de su sombra, pero todo lo que has hecho es cavar tu propia tumba». Mauricio lanzó una carcajada amarga. «¿Y qué? ¿Crees que esto cambiará algo? Incluso si voy a prisión, tú no ganarás nada. No sabes cuántas personas dependen de mí para mantener este imperio en pie. Sin mí, todo se derrumbará». Laura no pudo evitar fruncir el ceño. «Sin ti, Mauricio, la mansión será un lugar más seguro. Y créeme, el mundo estará mejor sin alguien como tú manejando los negocios de tu madre». La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo cuando Mauricio intentó avanzar hacia Laura, como si quisiera arrebatarle el teléfono. Sin embargo, en ese momento, doña Clara, con un esfuerzo monumental, levantó una mano y dejó escapar un gemido gutural que detuvo a su hijo en seco. Sus ojos, aunque debilitados, se clavaron en él con una mezcla de ira y decepción. Mauricio vaciló, como si el peso de la mirada de su madre lo hubiera golpeado más fuerte que cualquier palabra. «¿Qué me estás mirando así?», murmuró, con una voz que comenzaba a quebrarse. «Todo lo hice por nosotros, por la familia. No quería que lo perdieras todo». Doña Clara intentó hablar de nuevo, pero las palabras no salían. Laura se inclinó hacia ella y le tomó la mano. «Tranquila, señora Clara», dijo con suavidad. «Ya todo saldrá a la luz». En ese momento, las sirenas de la policía se escucharon en la distancia. Laura había enviado un mensaje al ama de llaves antes de confrontar a Mauricio, pidiéndole que alertara a las autoridades. Ahora, el tiempo de Mauricio se estaba agotando. El sonido de las sirenas perforó el denso silencio de la noche. Las luces azules y rojas
se reflejaban en los ventanales de la mansión Ferrer, anunciando la llegada de la policía. Mauricio, al escuchar los vehículos acercarse, perdió la compostura por completo. Se abalanzó hacia la puerta en un intento desesperado por escapar, pero el ama de llaves, pequeña pero decidida, se interpuso en su camino. «No vas a ir a ningún lado», le dijo con una valentía que sorprendió incluso a Laura. Los oficiales irrumpieron en la mansión, liderados por un comandante que rápidamente evaluó la situación. Laura, aún sosteniendo el teléfono con la grabación de la confesión de Mauricio, se apresuró a entregárselo. «Aquí tienen lo que necesitan», dijo, mientras sus manos temblaban levemente. El comandante asintió, tomó el dispositivo y comenzó a escuchar el audio. En él, las palabras de Mauricio resonaban claras, su rabia, sus acusaciones contra su madre y, finalmente, su admisión de haber manipulado los frenos del coche, que casi mató a doña Clara. Mauricio, al darse cuenta de que todo estaba perdido, intentó cambiar su actitud. «Esto no es lo que parece», exclamó, levantando las manos en un gesto suplicante. «Están malinterpretando todo. Mi madre, ella siempre ha sido controladora. Me obligó a tomar decisiones que no quería. Solo estaba intentando ayudarla». Su tono pasaba de la desesperación al enojo y luego a la súplica, pero sus palabras eran inconsistentes, llenas de contradicciones que solo lo incriminaban más. Mientras los oficiales se acercaban para esposarlo, Mauricio lanzó una última mirada hacia su madre. Doña Clara, postrada en la cama, apenas podía moverse, pero sus ojos seguían fijos en él, cargados de una mezcla de tristeza y determinación. Aunque su voz aún no era lo suficientemente fuerte para hablar, su expresión decía más que cualquier palabra. Era el rostro de una madre traicionada por su propio hijo. «Esto es un error», gritó Mauricio mientras lo sacaban de la habitación. «No tienen idea de lo que esta mujer me hizo pasar. Ella siempre fue cruel, manipuladora. Laura está mintiendo. Ella quiere destruirnos a todos». Sin embargo, nadie en la habitación parecía dispuesto a creerle. El comandante se volvió hacia Laura, quien había permanecido al lado de doña Clara todo el tiempo. «¿Es cierto que intentó administrarle algo con una jeringa?», preguntó, señalando el objeto que ahora descansaba sobre la mesa. «Sí», respondió Laura con firmeza. «Lo encontré en el acto. Estoy segura de que planeaba desconectarla o administrarle algo para simular un fallo natural». La voz de Laura era firme, pero en su interior aún sentía el peso del peligro que había enfrentado. Mauricio había estado a segundos de cometer un acto irreversible, y ella lo había detenido justo a tiempo. Mientras los oficiales llevaban a Mauricio fuera de la mansión, Laura observó cómo su figura desaparecía tras la puerta principal. Era difícil creer que el hombre que acababan de arrestar había estado dispuesto a matar a su propia madre por dinero. Pero el peligro no había terminado del todo. Laura sabía que Mauricio no había actuado solo. Las finanzas de doña Clara habían sido manipuladas durante meses, y seguramente habría otras personas involucradas. Después de que la policía asegurara la escena, el comandante se reunió con Laura en la sala principal. «Gracias por su valentía», le dijo. «Sin su intervención, esto podría haber terminado de una forma muy diferente. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Necesitaremos su colaboración para esclarecer todos los detalles del caso». Laura asintió, pero su prioridad inmediata era doña Clara. Insistió en que la anciana fuera trasladada de inmediato al hospital. Aunque la policía ofreció quedarse para garantizar la seguridad de la mansión, Laura no confiaba en dejar a doña Clara allí ni un minuto más. Con ayuda del ama de llaves, preparó todo para el traslado. En el hospital, los médicos que examinaron a doña Clara quedaron sorprendidos. «Está mostrando una actividad cerebral inusual para alguien en su condición», dijo uno de los especialistas. «Con una rehabilitación adecuada podríamos ver avances significativos». Laura sintió una oleada de alivio al escuchar esto. Por primera vez en meses, parecía haber esperanza. Mientras tanto,
La noticia del arresto de Mauricio estalló en los medios de comunicación locales y nacionales. Hijo de millonaria, arrestado por intento de asesinato, rezaban los titulares. La imagen de Mauricio siendo escoltado por la policía se viralizó rápidamente y el público reaccionó con indignación. Las investigaciones revelaron que Mauricio había retirado grandes sumas de dinero de las cuentas de su madre, además de haber manipulado el testamento para garantizar que todo el patrimonio quedara a su nombre. También surgieron testimonios de empleados que confirmaron su comportamiento errático y su desdén hacia su madre. Mauricio intentó defenderse, alegando que había actuado bajo presión y que su madre lo había empujado a esas decisiones. Sin embargo, la grabación de Laura, junto con los documentos encontrados en su despacho, lo incriminaban sin lugar a dudas. El juicio comenzó meses después, y Mauricio fue declarado culpable de intento de homicidio, fraude y malversación de fondos. Fue sentenciado a 25 años de prisión, con pocas posibilidades de reducción de condena. Meses después del juicio y la condena de Mauricio, la mansión Ferrer comenzó a recuperar su calma. Doña Clara, con una rehabilitación ardua pero progresiva, logró recuperar parcialmente su movilidad y algo de su voz. Aunque su salud seguía frágil, había vuelto a ser la matriarca firme que muchos recordaban. Laura, por su parte, había asumido un rol más cercano a una confidente que a una simple enfermera, manejando asuntos personales y apoyándola en cada paso del camino. El imperio Ferrer, que había quedado descuidado durante el mandato de Mauricio, comenzó a estabilizarse bajo la dirección de Doña Clara, la anciana. Con la ayuda de un equipo de confianza, reestructuró sus negocios y aseguró que todo quedara protegido de futuros ataques. Sin embargo, algo seguía inquietándola. Pequeños detalles, inconsistencias financieras y movimientos en sus cuentas que no parecían encajar del todo. Aunque Mauricio estaba fuera del juego, parecía que alguien más había estado involucrado en el complot. Un día, mientras revisaba antiguos documentos con Laura en el despacho principal, Doña Clara encontró una carta. La letra era claramente la de Mauricio, pero el contenido dejó a ambas perplejas. En ella, él mencionaba socios y acuerdos que había hecho para consolidar su control sobre la fortuna de la familia. La carta también hablaba de una transferencia pendiente y una reunión que nunca llegó a concretarse debido a su arresto. Laura sintió un escalofrío al leer las últimas líneas de la carta. Si algo me pasa, ellos sabrán qué hacer. No dejarán que nada ni nadie interfiera, ni siquiera tú, madre. Doña Clara frunció el ceño. Esto no ha terminado, dijo con voz débil pero firme. Mauricio nunca pudo haber planeado todo esto solo. Hay alguien más detrás de esto. Pocos días después, la sospecha de Doña Clara se confirmó de la manera más alarmante. Durante una reunión con sus abogados, uno de ellos, el más joven del equipo, se mostró extrañamente evasivo. Cuando Doña Clara le pidió una explicación sobre un contrato que debía haberse cerrado meses antes, el hombre tartamudeó antes de excusarse abruptamente y salir del despacho. Laura, que había estado presente en la reunión, notó la tensión en el ambiente. Al salir de la sala, siguió discretamente al abogado hasta el estacionamiento de la mansión, donde lo vio hablar apresuradamente por teléfono. No es el momento, alcanzó a escuchar. Ella está empezando a sospechar, pero no puede probar nada todavía. Laura retrocedió rápidamente antes de que el hombre la viera. Esa noche, Laura compartió sus hallazgos con Doña Clara. Ambas sabían que, aunque Mauricio estaba tras las rejas, su influencia y las alianzas que había formado seguían siendo una amenaza. Doña Clara tomó una decisión drástica. «Quiero que investigues todo lo que puedas sobre él», le dijo a Laura. «Si hay algo que pueda destruir lo que queda de su red, debemos encontrarlo antes de que ellos nos encuentren a nosotras». Las sospechas de Doña Clara se volvieron aún más serias cuando la mansión fue blanco de un ataque. Una noche, mientras Laura revisaba los equipos médicos de Doña Clara, las alarmas de seguridad se activaron.
Las cámaras mostraron a dos figuras encapuchadas intentando entrar por el jardín trasero. Aunque no lograron acceder al interior, quedó claro que su intención no era un simple robo. Habían estado buscando algo o alguien. La policía fue alertada, pero los intrusos desaparecieron antes de que llegaran. Al revisar el perímetro, encontraron un sobre en el portón principal. Dentro, había una nota escrita en un lenguaje amenazante. No sigas buscando. Mauricio ya pagó el precio. Tú podrías ser la siguiente. Laura sintió que el aire se volvía más pesado. Estaba claro que quienes habían trabajado con Mauricio no pensaban quedarse quietos, y no era solo doña Clara quien estaba en peligro. Ahora ella misma se había convertido en un objetivo. Pero lejos de intimidarse, Laura sintió una renovada determinación. No permitiría que doña Clara volviera a ser víctima de la ambición y la codicia de otros. Con la ayuda de un investigador privado contratado por doña Clara, Laura comenzó a indagar en los registros financieros y contactos que Mauricio había mantenido antes de su arresto. Descubrieron que un hombre llamado Álvaro del Bosque, un empresario con una reputación turbia, había sido uno de los principales aliados de Mauricio. Del Bosque era conocido por su habilidad para mover dinero en paraísos fiscales y por su historial de amenazas y coerción para obtener lo que quería. El investigador descubrió que Del Bosque tenía acceso a una cuenta conjunta con Mauricio, una cuenta que seguía activa, a pesar de que el hijo de doña Clara estaba tras las rejas. Más inquietante aún, varias transacciones recientes indicaban que alguien estaba utilizando esos fondos para financiar actividades desconocidas. Cuando Del Bosque se enteró de que estaban investigando su relación con los Ferrer, envió un mensaje directo, una llamada anónima al teléfono de Laura. «Deja esto ahora», dijo una voz fría y calculada. «Si sigues metiéndote en asuntos que no te conciernen, te arrepentirás». El enfrentamiento con Del Bosque llevó a un giro aún más sorprendente. Laura y doña Clara descubrieron que no solo había estado trabajando con Mauricio, sino que también había manipulado documentos para hacerse con propiedades clave del imperio Ferrer. Sin embargo, con las pruebas recopiladas, lograron exponerlo ante las autoridades. Del Bosque fue arrestado y las propiedades volvieron a manos de doña Clara. Pero este nuevo episodio dejó claro que el legado de la familia Ferrer siempre estaría en peligro. Y Laura, ahora más que nunca, era parte de esa lucha. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!